Supe que me iban a despedir en el segundo en que se apoyó en la pared de mi cubículo con esa chulería de quien se cree dueño del oxígeno. El nuevo vicepresidente, con un traje tan impoluto que era evidente que nunca se había perdido una prima. Guapa, me dice, porque por supuesto que lo hace. Ese rollo tuyo de la diplomacia de apretón de manos. Muy mono, pero vamos a pasar a un modelo más escalable. Traducción, estás despedida, pero te lo diré con una sonrisa para que pienses que es un cumplido. 10 minutos después, estoy en una pecera de cristal con recursos humanos. Miro un dossier con la información del finiquito que me deslizan como si fuera una tarjeta de cumpleaños. Mi tarjeta de acceso ya está desactivada antes de que termine de firmar el documento de salida. Me entregan una bolsa de tela con el logo de la empresa bien visible, como si el merchandising corporativo pudiera remendar el hecho de que acaban de liquidar 37 cuentas de grandes clientes con un perezoso trazo de bolígrafo. Al pasar por mi mesa por última vez, dejé que mis dedos rozaran el lomo de mi ajado archivador de faros. Ese archivador me ha acompañado a través de 2 recesiones, una pandemia y más vuelos de madrugada de los que a mi oftalmólogo le gustaría saber. Dentro hay 15 años de mapas de relaciones confidenciales, guiones de renovación y el tipo de confianza de cliente que no se puede registrar en Salesforce. El mismo archivador que él acaba de calificar de reemplazable. 3 de esas cuentas las ballenas tienen cláusulas de persona clave en sus contratos. Mi nombre, escrito en blanco y negro. Sin mí, no hay contrato. Al vicepresidente ni le tembló el pulso. En algún lugar de su cerebro triturador de anglicismos, piensa que los puntos de contacto de una IA pueden sustituir un desayuno a las 8 de la mañana con un cliente cuyo proyecto de ciencias del colegio de sus hijos patrocinaste. En mi monitor había un post-it que llevaba ahí años. Revisar cláusula 12C. Lo escribí durante una revisión de contrato a altas horas de la noche, después de que otro ejecutivo intentara sacarme de un acuerdo que yo había cerrado. Esa cláusula es mi póliza de seguro silenciosa, por la que luché con uñas y dientes en una sala de reuniones que ahora nadie recuerda. Sonreí al verlo porque ya sabía que esto se iba a poner interesante. Ah, y antes de seguir, parece que el 97% de vosotros estáis escuchando historias como esta sin darle al botón de suscribirse. Venga, es gratis y permite a mi equipo seguir sirviendo estos desastres corporativos con extra de salseo. Creen que el silencio significa rendición, pero el silencio significa que estoy contando. Contando los días hasta que lleguen las fechas de renovación, contando cuánto tiempo pasará hasta que llegue la primera notificación de rescisión. Contando cada error que cometen ahora que han entregado mis cuentas a alguien cuya idea de gestión de relaciones es un webinar con mala iluminación. No supliqué, no discutí, ni siquiera miré al vicepresidente. Es el tipo de hombre que cree que ganar es oírse a sí mismo hablar más alto que tú. Mi victoria será más silenciosa. Cortes de papel, medidos y cronometrados hasta que él esté de pie en una sala de juntas preguntándose por qué el aire se siente tan enrarecido. Así que salí, con mis tacones repiqueteando en el mármol, la bolsa de tela balanceándose a mi lado. El guardia de seguridad me dedicó ese gesto de cabeza medio compasivo reservado para la gente que acaba de perder su trabajo pero no se lo merecía. En mi cabeza, ya estaba trazando los siguientes pasos. Desempolvar los acuerdos de licencia de Faro. Sacar los números de facturación de los últimos 3 años de esas ballenas. Asegurarme de que cada archivo confidencial esté respaldado donde debe estar, en mi lado de la valla. Porque esto es lo que pasa con ser reemplazable, cariño. La gente que lo dice nunca se molestó en leer la letra pequeña. ¿Y la cláusula 12C? Eso no es letra pequeña. Es una pistola cargada y con el gatillo sensible, y me la acaban de entregar. Para cuando mi bolsa de tela golpeó el asiento del copiloto de mi coche, ya sabía exactamente cómo habrían gestionado la transición de mis cuentas. Efectivamente, 2 días después, me llegó la noticia a través de un viejo amigo que aún estaba dentro. El vicepresidente había desplegado su gran plan de retención, un único webinar y una serie de emails masivos redactados como notas de prensa malas. Ni una llamada personal, ni recordar el nombre de los hijos del cliente, ni notas de agradecimiento escritas a mano tras las renovaciones de contrato. Solo PDFs brillantes y la confianza hueca de alguien que cree que el compromiso se mide en tasas de clics. El cliente numeral 1 fue el primero en pestañear. Y por pestañear, me refiero a enviar un email maravillosamente educado de grado nuclear a la bandeja de entrada de contratos. Según la cláusula 14.2, debido al cambio de persona clave, ejercemos nuestro derecho a rescindir el contrato por conveniencia con efecto inmediato. El tipo de frase que, cuando llevas suficiente tiempo en esto, puedes oírla leída con la voz de un abogado. Era menos un adiós y más un obituario formal para la longevidad profesional del vicepresidente. No pude evitarlo, me reí. No era malicia, sino más bien el humor negro de ver a alguien quemar el granero para matar una mosca. Solo esa cuenta valía más en ingresos anuales que el salario combinado de todo su departamento. Había pasado 7 años construyéndola, ladrillo a ladrillo. Volé para una cena de última hora cuando el marido de su directora de compras se puso enfermo. Me tragué una ópera de 3 horas en una ciudad que no sabía ni pronunciar solo para cerrar la brecha en una renovación, y ahora, desaparecida en el tiempo que tardaron en hacer clic en enviar.
Así que horneé una tarta. Una de queso con arándanos, la receta de mi abuela. Cuando salió del horno, escribí el coste de hacer negocios con nata montada por encima y le saqué una foto. Casi la envío a su oficina, pero decidí que la broma era mejor dejarla en mi cocina. La parte que les haría atragantarse si lo supieran. Esas cláusulas de persona clave no eran un regalo que la empresa se inventó. Negocié cada una de ellas personalmente, a veces arrastrando al departamento legal a llamadas que odiaban, a veces aguantando al de compras hasta que cedían. Son raras en los contratos corporativos por una razón. A las empresas no les gusta estar esposadas a un ser humano de verdad, pero mis ballenas insistieron en ellas porque sabían que lo que estaban comprando no era solo un servicio. Era a mí. Antiguamente, mantenía las fechas de renovación escritas en un calendario de pared en mi cubículo, rodeadas con un grueso rotulador rojo. Era en parte talismán, en parte marcador. Ese calendario está ahora colgado en mi despacho de casa, y puedo ver exactamente lo que está a punto de suceder con una caligrafía grande y redondeada. Cliente numeral 2, aviso de renovación en 9 días. Cliente numeral 3, en 15. Ni siquiera necesito llamarles. El reloj corre gratis. Casi podía imaginarme al vicepresidente en su despacho de la esquina, girando su silla ergonómica hacia la ventana mientras le explicaba al director general que cierta rotación es normal durante las transiciones de liderazgo. Eso es lo que los aficionados llaman perder a un cliente que creías que era un público cautivo. Los profesionales como yo lo llamamos un desangramiento lento. Y esta era solo la primera gota. Esa noche, abrí mis viejos archivos y repasé las cláusulas de nuevo. Limpias, precisas, herméticas. Las redacté para sobrevivir, no solo a un mal liderazgo, sino a un liderazgo demasiado arrogante para saber que ellos eran el problema. Las ballenas no necesitaban que yo contactara con ellas. Conocían el procedimiento. Mi partida no era un contratiempo. Era un cable trampa. 3 días después, mi móvil personal vibró con un número que no reconocí. Al descolgar, oí una voz familiar, cálida, mesurada y cargada de subtexto. Hola, solo llamaba para ver cómo estabas. ¿Estás bien? El tipo de pregunta que no tenía nada que ver con mi salud. Estaban pescando, pero educadamente, para ver si estaba disponible. Sonreí al auricular. El sangrado había comenzado, y no hay nada que la dirección odie más que darse cuenta de que la herida no va a cicatrizar. No tardó mucho en que el silencio se convirtiera en algo que casi podías oír zumbar, como el aire antes de una tormenta. 9 días después de que el cliente numeral 1 se marchara, el cliente numeral 2 envió su propio adiós formal. Sin emociones, sin florituras, simplemente, en virtud de la cláusula 11b, rescindimos el contrato con efecto inmediato debido al cambio de persona clave. Ni siquiera se molestaron en preguntar por el plan de transición porque sabían que no lo había. Esa cuenta había sido mi niña desde que se secó la tinta de su primer contrato. Conseguí que su director financiero renovara durante la crisis de 2009 enviándole un paquete con una caja del mejor Ribera del Duero y los puros exactos que fumó en su boda. Ahora, todo el acuerdo se desvanecía en el éter legal con el clic de un ratón. El cliente numeral 3 no esperó a su fecha de renovación. 4 días después, su notificación de rescisión aterrizó en la bandeja de entrada del departamento legal con una marca de tiempo tan cercana a la hora de comer que podía imaginarme al asistente leyéndola mientras se comía un bocadillo de pavo. Misma razón citada, mismo bloque de firma. Otra cuenta de 7 cifras desaparecida, y todo lo que el vicepresidente tenía para mostrar era la repetición de un webinar que nadie vio más allá de la 4ª diapositiva. Dentro, era el caos. Mi amigo de operaciones lo describió como ver cómo se incendia una cocina mientras el chef insiste en que el olor es normal. La dirección ordenó un plan de respuesta rápida, que era el código para reuniones interminables donde todos discutían sobre el mensaje en lugar de solucionar el problema principal, que los clientes no compraban servicios, me compraban a mí. Ahí fue cuando empezó la verdadera comedia. La asistente del director general, que nunca me había dirigido la palabra directamente en todos mis años allí, envió un correo electrónico con el asunto: necesito tus guiones de retención ya. Ni, hola, ni espero que estés bien. Solo la expectativa de que yo dejaría todo y les entregaría precisamente lo que había luchado por mantener como mío, Faro. No tenían ni idea de que esos guiones no eran propiedad de la empresa. Cada año, sin falta, se los licenciaba a la empresa por 12 meses a una tarifa negociada. Esa tarifa se metía en una cláusula de servicios adicionales en mi contrato, firmada por el anterior asesor legal, que sí sabía leer. El día que me echaron fue el día en que esa licencia expiró. No respondí. En su lugar, saqué mis propias copias de mis archivos, registros de trabajo, cadenas de correo, los anexos firmados de la licencia de Faro que se remontaban a una década. Cada uno marcado como metodología de origen propio del empleado, licenciada, no cedida. Mis evaluaciones de rendimiento también lo respaldaban, su marco de relaciones patentado ha resultado en un X% de retención y un Y, vergoma de ventas adicionales. Ni siquiera se cortaban al llamarlo patentado. Simplemente asumieron que,
patentado, significaba, suyo. Extendí la documentación sobre la mesa de mi comedor como un general desplegando sus planes de batalla. Esto todavía no era venganza. Era preservación. No se ataca hasta que has indexado cada recibo, cada firma, cada marca de tiempo. Entonces mi teléfono se iluminó. Identificador de llamada, la empresa. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero la curiosidad pudo conmigo. Según su contrato, ladró la voz del director general antes de que pudiera decir, hola. Está obligada a regresar de inmediato. Iniciaremos una demanda para exigir el cumplimiento forzoso del servicio si es necesario. Su tono era de grava y cafeína. El tipo de voz que se oye en un hombre que lleva demasiadas noches en vela dándose cuenta de que apostó por el caballo perdedor. Le dejé hablar. Le dejé pensar que estaba dictando los términos. No le corregí. No mencioné que la cláusula 12C estaba resaltada en mi copia del contrato como una trampa cargada. En su lugar, le di algo que no esperaba. De acuerdo, dije. Leamos el contrato juntos. Casi pude oír cómo se le tensaba la mandíbula al otro lado. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue la vaga conciencia de un hombre que pisa hielo fino sin darse cuenta de que ya se está resquebrajando. La invitación llegó como un bloqueo de calendario titulado Sesión de Estrategia de Emergencia. Asistencia obligatoria. Acepté sin comentarios y respondí con una sola línea. Por favor, confirmen que el asesor jurídico estará presente. De ninguna manera iba a entrar en su sala de juntas sin un testigo cuyo trabajo era leer el mismo lenguaje que yo estaba a punto de entregarles. Esa mañana me vestí como lo hago cuando sé que voy a la guerra, pero con la intención de parecer que voy a un brunch. Blusa de seda neutra, blazer azul marino, sin más joyas que mi alianza. Llevaba dos cosas, un fino portafolios de cuero con 3 copias impolutas de mi contrato de trabajo y una carpeta separada marcada con rotulador negro, acuerdos de licencia Faro. Completos. El portafolio era para aparentar. La carpeta era el arma cargada. Cuando entré en la sala de juntas, la temperatura parecía unos grados demasiado fría, como siempre lo está el aire acondicionado en las salas donde la gente toma malas decisiones con la esperanza de culpar a otro. El director general ya estaba en la cabecera de la mesa. La corbata ligeramente torcida, un vaso de papel con café en lugar de su habitual termo de acero inoxidable. Pequeños detalles, pero reveladores. El vicepresidente también estaba allí, reclinado en su silla con esa sonrisita que dice, esto es solo una formalidad y estás a punto de interpretar tu papel. La de RRHH estaba sentada a un lado, con los labios apretados, barajando papeles que no necesitaba barajar. Y, efectivamente, cada pocos segundos, la directora de RHH hacía ese pequeño carraspeo que he aprendido a traducir como, la hemos cagado, y lo sé, pero no lo voy a decir en voz alta. El director general abrió la reunión con pura fanfarronería, proyectando su voz como si estuviéramos en un estadio en lugar de en una sala acristalada. Lanzó palabras como, incumplimiento, obligación, y, necesidad operativa crítica. El vicepresidente asentía de vez en cuando, como si su acuerdo diera peso a algo. Cuando el director general hizo una pausa para respirar, puse mi portafolio sobre la mesa, lo abrí lentamente y deslicé una copia de mi contrato de trabajo hacia él, una hacia el director jurídico y otra hacia la directora de RRHH. Leámoslo juntos, dije con calma. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer y saqué 2 marcapáginas adhesivos amarillos, colocando uno en la cláusula 12C y otro en el anexo D, la sección titulada, Cuentas de origen propio del empleado. No dije lo que contenían. No era necesario. El objetivo era hacer que los ojos del abogado fueran exactamente a donde yo quería, sin distracciones. El director jurídico se ajustó las gafas y empezó a leer. Al principio, sus ojos se movían rápidamente, como la gente que lee por encima cuando cree que ya sabe lo que va a encontrar. Pero entonces su bolígrafo, que había estado golpeando ociosamente la mesa, se ralentizó y se detuvo. Sus labios empezaron a moverse en silencio, como si estuviera leyendo la misma línea 2 veces solo para asegurarse de que no la había alucinado. Echó un vistazo al anexo D, luego de nuevo a la cláusula 12C, y luego me miró con una expresión que ya no era neutra. La sonrisita del vicepresidente vaciló un poco, lo suficiente para que yo lo notara. La de RRHH había dejado de barajar papeles por completo. Me gustaría asegurarme de que todos aquí entienden, dije, con la voz aún tranquila, que la cláusula 12 fue negociada después de que la anterior dirección intentara reasignar mis cuentas sin reconocimiento ni crédito. Delinea condiciones específicas sobre lo que sucede cuando la empresa me despide sin causa justificada y luego intenta obligarme a continuar mi servicio. Toqué el marcapáginas amarillo del anexo D, y el anexo D identifica qué cuentas se definen como de origen propio del empleado. Esas son las mismas cuentas que la empresa ha estado tratando de retener durante las últimas 2 semanas, sin éxito. El director general se reclinó ligeramente, como si la distancia física del papel pudiera cambiar las palabras impresas en él. El director jurídico siguió leyendo, más despacio ahora, como si cada frase pesara más que la anterior. Y detrás de sus gafas, lo vi.
La tormenta gestándose, el momento en que un abogado se da cuenta de que el cliente que pensaba que tenía el control acaba de caer en su propia trampa. No le metí prisa. Las tormentas son más poderosas cuando tienen espacio para coger fuerza. El director jurídico finalmente dejó su bolígrafo, aplanando la palma de su mano sobre la cláusula 12 como si la estuviera sujetando para que las palabras no se escaparan de la página. Su voz era más lenta ahora, deliberada, mientras leía en voz alta para la sala, tras la rescisión sin causa justificada. 1. Las cláusulas de no competencia y no captación se disuelven con respecto a las cuentas de origen propio del empleado. 2. Cualquier intento de exigir el servicio desencadena una compra obligatoria equivalente a 2,5 veces los ingresos de los últimos 12 meses de dichas cuentas. 3. El uso continuado de los materiales de Faro después de la rescisión sin licencia constituye una infracción dolosa con condena en costas. Se detuvo, se ajustó las gafas de nuevo y lo leyó en silencio una vez más. Podía ver la forma de la revelación moviéndose a través de él. Primero la curiosidad, luego la incredulidad, y después esa comprensión tranquila y resignada que tienen los abogados cuando saben que la otra parte no solo tiene un as en la manga. Tienen toda la baraja. Para mí, la emoción no era regodeo. Era reivindicación, trenzada con algo más triste. No había escrito esa cláusula porque quisiera una guerra. La había escrito porque una vez, años atrás, otro vicepresidente intentó quitarme mis cuentas y dárselas a su compañero de golf. Y lo único que lo detuvo fue que me negué a firmar mi renovación sin una excepción. Había luchado por esas palabras como alguien lucha por conservar su propio nombre. Todo lo que siempre quise fue crédito, reconocimiento por el hecho de que mis cuentas no eran solo activos de la empresa. Eran relaciones que yo había cultivado, protegido y por las que había sangrado. Recordaba la noche en que recibí el correo del antiguo asesor legal. Es inusual, pero es ejecutable. Si lo firman, estás blindada. Guardé ese correo, lo imprimí, lo archivé en una carpeta roja y lo metí detrás de mis acuerdos de Faro. Esa carpeta estaba en la silla a mi lado ahora mismo, su esquina apenas visible bajo la manga de mi chaqueta. El vicepresidente, todavía tratando de proyectar control, soltó una risa suave, más un resoplido que un sonido, y murmuró algo sobre un lenguaje demasiado generoso que no se sostendría. El director jurídico ni siquiera lo miró. En su lugar, se dirigió a RRHH, con la voz lo suficientemente baja como para que toda la mesa se inclinara. ¿La despidieron sin causa justificada? RRHH no respondió de inmediato. La directora se movió en su asiento, miró al director general y luego a la mesa. El silencio fue suficiente. No fue la pausa defensiva de, lo comprobaremos en el expediente. Fue la pausa de alguien que ya sabía que el expediente los iba a colgar. El director general rompió el momento carraspeando y hojeando el acuerdo como si otra página pudiera cambiar la que tenía delante. Pero no engañaba a nadie, y menos a mí. Los cálculos ya se estaban formando en la cabeza del director jurídico. 3 ballenas, ingresos de los últimos 12 meses en las 7 cifras altas, multiplicado por 2,5. Más los daños legales por infracción dolosa de la propiedad intelectual si habían tocado Faro desde mi última licencia pagada. Era el tipo de número que hace que los miembros del consejo susurren y los accionistas pregunten por qué nadie vio venir esto. Me senté perfectamente quieta, dejando que el peso de todo ello se asentara. En mi mente, podía oír el tic-tac del reloj. No el de la pared, sino el que había empezado a correr en el segundo en que me echaron. El reloj de la compra obligatoria, el reloj de los daños y perjuicios. El reloj de, acabamos de cometer un error muy caro. El vicepresidente me miró de nuevo, quizás buscando alguna señal de que dudaría. Pero no lo hice. No estaba aquí para suplicar que me devolvieran el trabajo ni para intercambiar insultos. Estaba aquí para verles leer sus propias firmas y darse cuenta exactamente de lo que habían aceptado. Y ahora lo habían hecho. La sala se quedó en silencio durante un instante demasiado largo. El tipo de pausa en la que todos intentan averiguar quién habla a continuación sin admitir que son ellos los que están en problemas. Finalmente, el director jurídico rompió el silencio con una única instrucción a finanzas. Traed los ingresos de los últimos 12 meses de las 3 cuentas de origen propio del empleado que figuran en el anexo de ahora. Un analista junior con traje azul marino salió de la sala de juntas, con el portátil ya abierto, moviéndose como alguien que sabía que esto no era un simple encargo. Era una granada activada. 10 minutos más tarde, estaba de vuelta, pálido y con los labios apretados, susurrando los números al director financiero, que ni siquiera intentó ocultar cómo se le hundían los hombros. El total se anunció como una confesión. Un flujo de ingresos de 7 cifras altas multiplicado por 2,5 según la cláusula 12C. El número de la compra obligatoria no solo aterrizó, aplastó el aire de la sala. Casi se podían oír los engranajes girando en sus cabezas, convirtiendo esa cifra en trimestres de beneficios destruidos y bonus de ejecutivos evaporados. Operaciones empeoró las cosas. Sí que usamos sus guiones de Faro la semana pasada, dijo un gerente con vacilación, como un niño que admite haber roto una ventana pero esperaba que no se notara. Todas las cabezas se giraron hacia mí.
Metí la mano en mi carpeta y deslicé un único documento sobre la mesa. El acuerdo de licencia de Faro más reciente, indicando claramente la fecha de vencimiento, el mismo día que me echaron. Ninguna factura de renovación pagada, ninguna prórroga firmada. Lo que significaba que cada uso desde entonces no era solo un incumplimiento, era una infracción dolosa. Condena en costas obligatoria. De mi bolso, saqué los registros de acceso. Tenía alertas de seguridad para el acceso posterior a la rescisión, dije en voz baja. Aquí está su historial de inicio de sesión en la unidad compartida donde viven mis plantillas. Marcas de tiempo, direcciones IP, ID de usuario. Mi voz no se alzó, no se quebró. La mantuve baja, firme, porque he aprendido que cuando hablas en voz baja en una sala llena de hombres que piensan que el volumen es control, tienen que inclinarse. Y cuando se inclinan, están escuchando. El director financiero escaneó los registros, su bolígrafo empezó a hacer clic rápidamente. El director jurídico le quitó la página, la leyó una vez y luego la puso boca abajo como si el propio papel pudiera quemarle. El director general se frotó la sien. El vicepresidente todavía no había dicho una palabra, pero la sonrisita había desaparecido hacía mucho, reemplazada por la mirada vacía de alguien que intenta recordar cómo funciona el juego cuando todas las piezas están de repente en su contra. Dejé que el silencio se prolongara unos instantes más antes de abrir de nuevo el portafolios de cuero y colocar 2 sobres cuidadosamente etiquetados. Opción A. Opción B. Los deslice hacia adelante, uno al lado del otro, como un mago revelando el truco final. Opción A. Comencé. Me contratáis como consultora independiente a 900 euros la hora, mínimo de 200 horas, pagaderas por adelantado. El vicepresidente dimite. Emitís una disculpa pública por la clasificación errónea de mi puesto y reactiváis la licencia de Faro durante 12 meses al triple de la tarifa anterior. Toqué el segundo sobre. Opción B. Rechazo. Me uno a un competidor que ya ha formalizado los contratos con mis 3 ballenas. Me transferís el importe de la compra obligatoria más los daños por infracción antes del viernes a las 5 de la tarde. Mi tono nunca cambió, mi sonrisa era educada pero fina. Ya no era ira. Era aritmética. Números con dientes. Y ahora sabían exactamente lo fuerte que podían morder esos dientes. Apoyé las yemas de mis dedos ligeramente sobre los 2 sobres entre nosotros, como un taur se cierne sobre una mano ganadora. Pueden abrirlos ahora o pueden abrirlos más tarde, dije con calma. Pero el reloj corre de cualquier manera. La opción A, impresa en pulcros puntos, les dejaba una estrecha vía de escape. Contratarme como consultora independiente a 900 euros la hora, un mínimo de 200 horas pagado por adelantado. Sin juegos de pago a 30 días. La dimisión del vicepresidente con efecto inmediato, que se anunciaría con el mismo alegre comunicado interno que habían usado para darle la bienvenida. Una disculpa pública por la clasificación errónea de mi puesto que se leería como una publicación de humildad corporativa, pero que serviría como advertencia para cualquiera que pensara que podía superarme. Y mi favorita, la reactivación inmediata de la licencia de Faro por 12 meses al triple de la tarifa anterior. Factura hoy, pagadera hoy. La opción B era más limpia, más sangrienta. Me voy directa a la competencia de enfrente, que ya tiene los contratos firmados y sellados con mis 3 ballenas. Los han firmado, sellado y fechado. Vuelvo a ser la persona clave designada. El importe de la compra de la cláusula 12C más las tasas por infracción dolosa, transferidos antes del viernes a las 17. Sin negociaciones, sin prórrogas, sin segundas oportunidades. Deslicé los sobres hacia adelante, lo suficientemente cerca para que los miembros del consejo pudieran ver las etiquetas. No los abrí, no era necesario. El papel tiene peso, y el peso habla. Vi al director financiero mirar el sobre ligeramente más grueso, la opción B, y luego apartar la vista como si mirarlo demasiado tiempo pudiera hacerlo real. El vicepresidente finalmente encontró su voz, y salió demasiado alta, como suena la gente cuando intenta ahogar su propio pulso. Esto es extorsión, ladró, hinchándose en la silla. La metodología Faro es propiedad de la empresa, la desarrollaste aquí. No le interrumpí. Simplemente incliné la cabeza y le miré como se mira a un perro que ladra a su propio reflejo. Luego me volví lentamente hacia el director jurídico, porque no necesitaba responder, no cuando alguien más podía hacerlo por mí. El director jurídico ni siquiera miró al vicepresidente. Cogió mi contrato, pasó al anexo D, leyó en voz alta, metodología patentada Faro, licenciada anualmente por mutuo acuerdo. La propiedad permanece con el titular de la cuenta de origen propio del empleado. Dejó la página, miró directamente al vicepresidente y dijo, no es vuestra. Las palabras cayeron como un mazo. El vicepresidente empezó a hablar de nuevo, pero el director jurídico le cortó. Y continuar usando esos materiales sin una licencia vigente, dejó la frase en el aire, se ajustó las gafas y me miró. Tienes los registros de acceso. Se los deslicé sin decir palabra. Los inicios de sesión con marca de tiempo sobre la mesa eran como huellas dactilares en la escena de un crimen. El director jurídico asintió una vez, como si acabara de recalcular mentalmente la cifra de los daños.
Sonreí entonces, no el tipo de sonrisa que le das a un amigo, sino la que parpadea en un apagón, repentina y afilada, haciendo saber a todos que las luces no volverán hasta que tú decidas que lo hagan. Elegir sabiamente, dije. El reloj ya está a medio camino de su último tic. Y entonces me recliné, dejando que el zumbido de las luces fluorescentes llenara el silencio, esperando a ver qué sobretenían el valor de tocar primero. El vicepresidente debió pensar que insistir era su mejor apuesta, porque se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y lo escupió de nuevo, más alto esta vez, como si el volumen pudiera convertir la ficción en realidad. Faro es propiedad de la empresa. Se desarrolló aquí, con nuestros recursos. Nos pertenece. El director jurídico ni siquiera suspiró. Simplemente pasó las páginas de mi contrato lentamente, deliberadamente, hasta que llegó al anexo D. Su voz era nítida cuando leyó en voz alta: metodología patentada Faro, licenciada anualmente por mutuo acuerdo. La propiedad permanece con el titular de la cuenta de origen propio del empleado. Cerró el archivador con un golpe sordo y miró al vicepresidente como un profesor mira a un niño que acaba de suspender un examen para el que tenía las respuestas desde hacía semanas. La mano del director general temblaba ahora, no de ira, sino de algo peor, la comprensión. La de RRHH, todavía pegada a la silla, habló tan bajo que casi no la oí. Nosotros reutilizamos sus guiones. Sus ojos se movieron hacia mí, luego hacia el director jurídico, como si esperara que uno de nosotros dijera que no importaba. El director jurídico no lo hizo. En su lugar, murmuró algo por lo bajo que fue lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Oh, Dios mío. Y no era una blasfemia. Eran matemáticas. El cálculo de los daños acababa de triplicarse en su cabeza. No sentí una oleada de ira, ni un pico de adrenalina. Lo que se instaló en mis huesos fue una paz limpia y fría. Esto ya no era personal. Era aritmética. No eran enemigos, eran partidas contables, y yo sabía exactamente cómo cuadrarlas. De mi carpeta saqué otros 2 papeles. Uno era el acta de una reunión del Consejo de hacía 3 años, firmada por el secretario, que señalaba a Faro como una metodología de terceros licenciada por mi nombre, durante una sesión de estrategia. El otro era el memorando de origen original, firmado por mí y atestiguado por el antiguo asesor legal, que decía: desarrollé el marco de forma independiente antes de unirme a la empresa. No eran solo documentos, eran anclas. Una vez sobre la mesa, impedían que la verdad derivara hacia cualquier lugar conveniente. El vicepresidente se calló, la lucha se le escapaba en lentos goteos. El director general se reclinó, con el aspecto de un hombre que intenta ver una salida de una habitación cerrada sin tocar la puerta. La mirada de RRHH estaba fija en el bloc de facturas que acababa de sacar de mi portafolios. Escribí en silencio, una página, sin florituras. El importe de la compra según la cláusula 12C. Las tasas por infracción calculadas por cada uso no autorizado de Faro posterior a la rescisión. El total, rodeado con una tinta lo suficientemente oscura como para traspasar el reverso. Al final, escribí la fecha límite, viernes, 17. Y la deslicé sobre la mesa, el papel haciendo ese leve susurro que siempre sigue al filo de una decisión. Sin discursos, sin dramatismos. Solo el número, la cita de la cláusula y la fecha. Ese era todo el aire que quedaba en la sala, y era mío. Me incliné hacia adelante, con la yema de un dedo apoyada en la frase exacta de la cláusula 12C que el director general había estado tan ansioso por invocar cuando me llamó días antes. Esta es la línea que pensabais que me obligaría a volver, dije, mi voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar el aire viciado de la sala. Lo que realmente dice es que cualquier intento de exigir mi servicio después de una rescisión sin causa justificada desencadena la compra obligatoria y disuelve todos los pactos restrictivos vinculados a mis cuentas. El director jurídico no habló de inmediato, pero su asentimiento fue lento, deliberado y final. No era solo acuerdo, era concesión. La lucha había terminado, aunque nadie lo hubiera anunciado todavía. La mandíbula del director general se movía como si masticara grava. Finalmente, preguntó, ¿qué haría falta para que esto desapareciera? Ya no había amenaza en la pregunta, solo agotamiento. No dudé. Toqué el más grueso de los 2 sobres, la opción B, y me puse de pie. Ese. Nadie lo cogió. No lo necesitaban. Sabían exactamente lo que había dentro. El total de la compra, los daños por infracción y el conocimiento de que mis 3 ballenas ya estaban firmadas, selladas y listas bajo la bandera de la competencia. No sentí ninguna llamarada de victoria, ninguna acometida vengativa, solo la satisfacción fresca y limpia de una transacción que se cierra exactamente como estaba escrita. Aquí no se estaban quemando puentes. Se estaban desglosando, factura a factura. Para el golpe final, les di la verdad que habían estado evitando. Las ballenas no eligieron vuestro logo, dije, acercando la factura. Me eligieron a mí. Y el paquete de bienvenida de mi nueva empresa ya está en mi coche. El vicepresidente empezó a abrir la boca, quizás para lanzar un último trozo de ego al vacío,
pero el director general vio el total rodeado en la factura y le cortó con un seco. «Cállate». Dejé la factura sobre la mesa, dejé el silencio que la acompañaba, los dejé mirando un tipo de número que no puedes hacer desaparecer con una charla motivacional para toda la empresa. Para cuando la transferencia llegó a mi cuenta, mi antigua tarjeta de acceso ya no abría los tornos del vestíbulo y mi agenda ya estaba llena. Muchas gracias por ver, listillos. Suscribíos para que la cafetera siga sirviendo venganzas bien calientes. Vuestros excompañeros no sabrán qué les ha pasado.